Bien, hermanos, es un gusto volver a saludarlos a través de este medio. Continuamos con el estudio de los Salmos. El día de hoy vamos a estar viendo el Salmo número 3. Tiene 8 versículos. Pero antes quisiera comenzar con unas preguntas que nos lleven al tema de este Salmo. ¿Quién no ha pasado de los que están viendo este video por una prueba? ¿Quién no ha pasado por momentos de adversidad, por momentos de un decaimiento total, en los cuales tal vez sentimos que ya no hay esperanza por lo cual estamos pasando? Yo creo que nadie podría levantarse y decir, yo nunca he pasado por un momento de aflicción, por un momento de prueba o de temor. Creo que todos los que podemos estar viendo este video hemos pasado por algunos momentos difíciles en nuestra vida cristiana. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo un salmo de David. Él también pasó por un momento de dificultad, pero tal vez si nosotros comparamos nuestras adversidades con la adversidad que él pasó, la de nosotros no es casi nada comparado con lo que él sucedió, ¿no? Habían millares de gentes que se habían levantado en contra de él. Y lo peor de esto es que entre ellos estaba su hijo Absalón. Su propio hijo dice que se había ganado el corazón del pueblo y los millares que antes seguían a David se rebelaron contra él y querían matarlo. El único fin de ellos era matar a David. Qué aflicción tremenda sentía, ¿no? Qué aflicción tan dura, qué problema tan duro estaba pasando David en este tiempo. Recordemos que también es parte de las consecuencias, ¿no?, del pecado que él tuvo. Pero qué tremenda prueba él estuvo pasando en ese momento. Tal vez nosotros también hemos pasado por diferentes pruebas en nuestra vida o tal vez lo estamos pasando ahora, en donde parece que ya vamos a desfallecer y caer. Pero no, quiero que a través de este salmo enfoquemos bien nuestra mirada, enfoquemos bien eh, realmente en lo que deberíamos pensar, en quién deberíamos poner nuestra confianza a través de estas situaciones difíciles, aún mencionando la pandemia actual en la cual nos encontramos. Entonces vamos a estudiar este salmo y vamos a encontrar una respuesta en relación a esto. ¿Cómo actuar ante una adversidad? ¿Cómo actuar ante unas pruebas? ¿Cómo actuar de manera que glorifiquemos a Dios a través de nuestros hechos? Entonces eso vamos a estar viendo el día de hoy. Y como lo decía al inicio, ¿no? Este salmo justamente está basándose en esa transición, en ese contexto. David ha huido y vamos a ver cómo él responde en medio de esta prueba tan dura que él estuvo pasando. Entonces vamos a ir al Salmo número 3. Vamos a comenzar con el versículo 1 y 2 que dice: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. No hay para él salvación en Dios. Para comenzar, ya estamos viendo la adversidad, tal como lo mencionaba. El versículo 1, David comienza clamándole a Dios, quejándose, podría decir también, a Dios, porque había mucha gente que estaba en contra de él. Muchos adversarios se habían levantado contra él. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Entonces habían muchas personas, muchas personas. Y recordemos que tal como David tuvo millares de adversarios, que recordemos que antes esos adversarios, antes de que sean así, lo seguían a él. Recordemos que así como él tuvo millares de adversarios que se habían levantado, nosotros también somos probados y pasamos por valles espaciosos de sufrimiento. A veces alguien se levanta en contra de ti, sea externa o internamente, lo cual no debe llevarte a entrometerte en intentar solucionar tal o cual problema a tu manera, a nuestra manera, ya que tal vez para nosotros solucionar
tal o cual situación sea imposible, sino más bien debemos encomendarle las cargas al Dios de salvación y de toda consolación. Y es lo que David estaba reconociendo, clamándole a Dios en medio de esto. Que las tormentas impetuosas o neblinas tempestuosas no nos nublen la vista y obstruyan la mirada hacia los pies de nuestro buen Señor y Salvador, en quien podemos confiar y hallar pronta iluminación. Eh, Estábamos viendo también el versículo 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. El versículo 3 y 4 pasamos a leerlo, dice así, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, desde su monte santo. Vemos aquí dos cosas esenciales. Uno, en los primeros dos versículos, el actuar de Dios para los adversarios. Los adversarios ya lo habían visto a David como una persona que ya no tiene escapatoria, de que sí o sí iba a morir. Porque recordemos que en el versículo 2 dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Eso es lo que pensaban los adversarios de David. Recordemos que David era el ungido de Dios, era el rey de Israel. Vemos en los dos primeros versículos el actuar de Dios para los adversarios. En el versículo 3 y 4, vemos el actuar de Dios para el Hijo de Dios. En este caso, obviamente estamos hablando de David. Y vamos a ver de que en el versículo 3, Dios empieza a mostrarnos de que Él es el protector de su Hijo. En el versículo 4, vemos que Dios también es un Dios vivo, es un Dios que responde. Quiero detenerme un poco ahí en la frase donde decía, mas tú Jehová eres. Así comienza el versículo 3, mas tú Jehová eres. David era hijo de Dios, el ungido de Dios, y esa posición lo lleva a reconocer quién es Dios. Él sabía quién era, y por ende sabía quién era Dios. ¿Y qué hace Dios? Algunas preguntas de reflexión. ¿Eres hijo de Dios? Porque si no lo eres, no puedes esperar que para el día del juicio permanezcas en vida, pues la salvación solo viene a través de Dios mediante el Señor Jesucristo. Y el día del juicio va a ser peor que este momento, ¿no? Al inicio hacíamos la comparación entre nuestras aflicciones actuales con la de David. Obviamente la de David era terrible, pero si comparamos esa aflicción de David con la del día del juicio, que es un sufrimiento eterno para todos aquellos que no han creído, no hay comparación alguna. No hay comparación alguna. Entonces David empieza a reconocer quién es Dios en medio de esta adversidad. Y él dice, Él es cual escudo, quien protege aún en la adversidad y nos da la paz que el mundo no la puede dar. Alguno diría, ¿no? Uy, ¿cómo David puede tener paz en medio de esta prueba, en medio de esta adversidad? Pero él la tuvo. Pero él la tuvo porque él tenía a Dios. Y Dios le dio paz, vamos a verlo más adelante, en medio de toda esta adversidad. Vemos de que el versículo 4 comienza diciendo, con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz, con nuestra voz, clamemos a Dios, uno mismo. No pienses que como no eres pastor o porque no te sientes lo suficientemente capaz para que Dios te oiga, te detengas. Más aún la confianza debe ser fortalecida sabiendo que Dios es un Dios vivo. Porque el versículo 4 dice, y Él me respondió desde su monte santo. Él es un Dios vivo. Él no está limitado a cuatro paredes, Él no está limitado a un cuadro, Él no está limitado a una imagen hecha de diferentes materiales. Él no está limitado a eso. Él es un Dios vivo, Él es un Dios que oye, Él es un Dios que actúa. ¿Sí? Recordemos eso claramente, porque a veces cuando estamos en la prueba tendemos a olvidarlo. Pero recordemos que Dios es un Dios vivo, que respondió
responde y seguirá respondiendo y actuando en favor de todos aquellos que temen y honran su nombre. Pasamos al versículo 5. Dice: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces, en la primera parte, en los primeros 4 versículos, vimos que ante las adversidades, David clamó a Dios. En los últimos 4 versículos, vamos a ver que ante las adversidades, David confía en Dios. Y vamos a ver algunas bases sobre esta confianza que tenía David y confianza que deberíamos desarrollar los cristianos. Entonces, vamos a ver del versículo 5 al 7, se establece claramente que Dios cuida de su hijo David. Y si tú eres un hijo de Dios, recuerda que Dios cuida de ti. Aunque nosotros le fallemos, ¿no? Gracias a Dios por Jesucristo, quien tomó nuestro lugar y quien recibió todo el castigo, toda la ira de Dios, y fue propicio para nosotros. Gracias a Dios por eso y reconozcamos su majestad y su poderío en este tiempo. Entonces vamos viendo en el versículo 5 que Dios lo sostiene. El versículo 5 dice: porque Jehová me sustentaba. Es otra manera de decir que me cuidaba, me sostenía. Nuestra vida no depende de nosotros mismos. Nuestra vida depende de Dios, quien nos dio la vida. Así como Él nos dio la vida, también puede quitárnosla. Hablando en este concepto terrenal. Tal es el cuidado de Dios para sus hijos, tal debe ser la confianza del Hijo para su Dios. ¿Sí? Si Dios cuida de ti, entonces ¿por qué dudas? ¿Por qué tememos? ¿No? Si sabemos que el Dios Todopoderoso, infinito, Creador, cuida de nosotros, ¿por qué dudamos? Es más, recordando quién es Él, es que debería fortalecerse nuestra confianza hacia Él. Hacia Él. Seguimos viendo este punto y vimos que en este segundo punto, del versículo 5 al 8, claramente vemos una frase ahí que dice: porque Jehová me sustentaba, como acabamos de mencionarlo. David estaba siendo acechado por millares, más aún siendo él un hombre de guerra. Cualquiera en su situación no habría podido conciliar el sueño. Pero él recobró ánimo y fuerza después de hablar con Dios. Después de hablar con Dios, él recobró ánimo y fuerza. ¿Cuánto más nosotros deberíamos ir a los pies de Dios y recobrar en Él la fortaleza? Pues el vigor y la fortaleza vienen de Él. Vienen de Él. No en nuestras propias fuerzas, sino viene de Dios. Recordemos de que Él recobró ánimo y fuerza después de hablar con Dios, pues Él era quien lo sostenía, así como a nosotros. Nuestra vida está en las manos de Dios, independientemente sea la situación por la que pasemos. Si confiamos en Dios, ¿por qué habremos de temer en el hombre, quien es creación de Dios? ¿Que acaso la criatura es más que el Creador? En ninguna manera. En ninguna manera. Alcemos pues nuestras voces y alabemos al Santo Dios. No hemos de atemorizarnos de hombre alguno, o de circunstancia alguna, o de aflicción alguna que venga, sabiendo que tenemos un Dios que cuida de sus hijos. Versículo 7 comienza diciendo: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Tal como los adversarios se levantaron contra David,
David pide a Dios que se levante contra ellos y los salve. Así será en el momento de la prueba. Dios se levantará y nos salvará. ¿Por qué menciono esto? Pues lo menciono porque en el versículo 1 dice, muchos son los que se levantan contra mí, se levantan. En el versículo 7, levántate, Jehová. Los adversarios se le levantaron, pero Dios estaba con David. Por ende, Dios le dice, no, Dios, tú levántate, levántate y sálvame de mis adversarios. Tal como los adversarios se levantaron contra David, David pide a Dios que se levante contra ellos, como le decía hace un momento. No enfoquemos nuestra esperanza en hombres, en cosas materiales, en sueños, en el trabajo, en la libertad financiera, en cualquier cosa de la cual nos apoyemos. Recordemos que así como Dios nos da, Él también quita. Que nuestra esperanza descanse en Cristo, en la cruz de Cristo, quien da salvación a todo hombre que se arrepiente y cree. La salvación no se encuentra en los ídolos que te hayas hecho. A veces uno pone la esperanza en los ídolos que se hacen. No me refiero a como lo hacían antes, ¿no? Que los ídolos usualmente eran estatuas o estas cosas. No hablo de imágenes, hablo de todo aquello que has puesto como primer lugar en tu vida. No pidas a Dios que te bendiga, pues esto viene sobre su pueblo, un pueblo que se conforma cada día a su imagen y a su semejanza. Vemos claramente ahí muchas verdades que Dios nos enseña a través de este Salmo número 3. Y me encanta el último versículo, el 8, que dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿De quién viene la salvación? ¿De nuestros sueños? ¿De aquello en lo cual nos estamos apoyando? No, la salvación únicamente va a venir a través de Dios. Aún en los últimos días, en el día del juicio, para nosotros ser librados de ir al infierno, tenemos que confiar en Dios, pues la salvación viene únicamente por Dios. Entonces, si tú que estás viendo este video no has puesto tu vida en Jesús, no has puesto tu confianza en Él, algo peor que la adversidad que acabamos de ver en David va a venir más adelante, que es el día del juicio, y todos aquellos que no han recibido a Dios como su Salvador, va a venir algo peor que esto. Y eso es certero, puesto que el sufrimiento será eterno. Pero hay alguien que dio su vida por nosotros. Hay alguien que tomó nuestro lugar. Nosotros mereciendo la ira de Dios, Jesucristo vino y tomó nuestro lugar. Y si nosotros depositamos nuestra fe, nos arrepentimos y creemos en Él de todo corazón, Él viene a nuestra vida y nos cambia, y nos salva, nos libra del sufrimiento eterno. Gracias a Dios por su misericordia. Como siempre lo digo, que en este momento le extiende para que puedas arrepentirte y venir hacia Él. Y si como cristianos tal vez no hemos estado poniendo nuestra confianza en Dios y no en otras cosas, hoy es el tiempo en el cual podemos venir a Dios y arrepentirnos y confiar solamente en el que da la salvación. Versículo 8, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Que Dios les bendiga, hermanos.